La guerra de Medio Oriente, que se vio como una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, se convirtió rápidamente en una guerra entre Estados Unidos, Israel, los países del Golfo, Arabia Saudita e Irán. Ahora lo que se plantea es que quien prácticamente obliga a Irán a sentarse a negociar con Estados Unidos es China. Irán no puede aguantar mucho tiempo con el estrecho de Hormuz, con el bloqueo que Trump le ha puesto. Irán es el primero que cierra el estrecho de Hormuz. E Irán decía que ellos iban a cobrar un peaje y que eso era innegociable. Entonces el gobierno de Estados Unidos hizo lo siguiente: abrir a la venta la reserva petrolera de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene más petróleo en el mundo. Bueno, ahí vimos las opiniones de los allegados dolientes de Carlos Batista Matos. Así como dijeron, él creó un personaje muy exitoso y tanto las personas cercanas como las no cercanas sentirán ese espacio vacío que él estará dejando. En breve vamos a recibir a nuestro invitado estelar del día de hoy, Humberto Salazar. Vamos, producción, una pausa y regresamos. No, venga, Humberto, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Estamos acá. Aquí estamos. Humberto, hoy vamos a hablar de temas internacionales, de temas locales también. ¿Por dónde empezamos? Por donde quiera. Lo más importante yo creo que está pasando en el Medio Oriente en este momento, y en Estados Unidos y China y Beijing. Humberto, con la experiencia que tienes y como sé que has dado seguimiento a todo este conflicto desde el principio, ¿de qué bando eres? Hay gente que dice que ya está por terminar. Los pro-Trump se creen la película de Trump. Sin embargo, hay otros que entienden que Trump se metió en un tremendo lío que no hay quien lo saque. ¿Cuál es tu perspectiva? No, en este momento aparentemente ya la guerra comienza a dar visos de que cede, porque es un conflicto geopolítico. Es un conflicto geopolítico que implica potencias y países que no fueron mencionados en principio. La guerra de Medio Oriente, que se vio como una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, se convirtió rápidamente en una guerra entre Estados Unidos, Israel, los países del Golfo, Arabia Saudita e Irán. Porque Irán inmediatamente estalló la guerra sin mencionar que están en guerra con ellos ni declarar la guerra, pues atacó a los países del Golfo. Pero también, claro, esto tiene una explicación. En la mayor parte de esos países del Golfo existen bases norteamericanas. Bases militares norteamericanas. En el caso de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein son enemigos históricos de Irán por el tema religioso. Arabia Saudita es el país que tiene los lugares santos del Islam, la Meca y Medina, y también es de confesión sunita. El 90% de los musulmanes son sunitas, el 10% son chiitas. Irán es el país máximo en cuanto al tema del chiismo. Es un tema religioso que tiene siglos, desde que murió Mahoma en el año 1600 de nuestra era. ¿Qué ocurre con esto ahora? Que a esto se agregan los países interesados en el petróleo. De la región, a través del Golfo Pérsico y pasando por el estrecho de Hormuz, sale el 20% del petróleo mundial. Pero la mayor parte de este petróleo va hacia Asia, y hay 3 países principalmente que son receptores de este petróleo. Uno que es una economía gigante, que es la economía china, y 2 de las principales economías vinculadas a Occidente que están en esta región, también en Asia, como son Corea del Sur y Japón.
Corea del Sur recibe de esta área del mundo alrededor del 100% de su petróleo y Japón el 90%. China el 30-40% sale también de acá. Es decir, que un que un conflicto que se supone regional con la intervención de Estados Unidos se convirtió rápidamente en un conflicto que vincula a numerosos países del mundo, sobre todo una potencia, la segunda potencia del mundo que es China. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, ahora lo que se plantea es que quien prácticamente obliga a Irán a sentarse a negociar con Estados Unidos es China. ¿Por qué? Porque China tiene necesidad, está sedienta del petróleo. Es cierto del Golfo Pérsico. Que intentaron cruzar por el estrecho un barco de China y que se le prohibió la entrada. Hay una situación ahí que se deriva de lo primero. ¿Qué hace Estados Unidos y también Irán el fin de semana pasado? Por primera vez en 47 años se sientan a negociar algo. Wow. No se veían la cara desde la revolución de los ayatolás en el año 1979. Nunca se habían sentado a negociar ni a tratar ningún tema, no tienen relaciones diplomáticas, absolutamente nada. Guerra total desde 1979. En mi caso, como yo también soy un pasado embajador, yo fui representante de la República Dominicana como embajador y por lo tanto tengo experiencia diplomática. Cuando vi las comisiones, digo, ahí no se va a lograr nada. Pero la prensa internacional no entendió que esa reunión primera no era para lograr nada. Era un primer acercamiento de discutir puntos muy importantes. ¿Por qué no se iba a lograr nada? Por el número de personas que estaban participando. Irán llevó 32 personas. 32 personas para discutir temas. Estados Unidos mandó 3. Entonces, el número como que no se corresponde. Incluso el presidente del Banco Central iraní era parte de la comisión. ¿A qué fue toda esta gente? A trazar una hoja de ruta, sin duda ninguna. En el mundo diplomático casi nadie lleva una comisión tan grande para llegar a un acuerdo. Usted va, busca cuál es su hoja de ruta y se devuelve a su país a hacer consultas. Fíjate, Yamel, que después de que se declaró la tregua, hace alrededor de 6-7 días, sábado, martes, un poco más, ya hace una semana y un día, hoy es miércoles, no ha volado por encima de Irán a Israel ni viceversa un solo misil. O sea, eso se mantiene. Eso significa, y era una señal clara de que seguían las conversaciones. Eso hoy, el día de hoy, ya se confirmó tanto por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, como por fuentes iraníes, que sí se está hablando. Y se plantea que probablemente el próximo sábado se reúnan de nuevo. ¿Para qué? Hay 2 problemas nada más. ¿El estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz y el tema del programa nuclear de Irán. ¿Qué se plantea con el programa? Antes de entrar al programa nuclear, que eso es un tema bastante importante, pregunta. Irán no puede aguantar mucho tiempo con el estrecho de Hormuz, con el bloqueo que Trump le ha puesto. O sea que eso podría ser un indicador de que efectivamente no solo están abiertos al diálogo, sino que ya están dialogando, como bien dices. Y que tal vez de aquí al sábado eso se puede resolver. En mi caso, yo no soy trompista, pero para nada, ni antitrompista tampoco, ni pro-iraní. Yo soy pro-judío por razones familiares. Pero, o sea, yo soy sionista y lo digo. O sea que yo creo que ser sionista no es una mala palabra, que mucha gente la piensa. Es que usted sabe y comprende y entiende que Israel debe tener un Estado nacional en ese lugar donde está. Eso es ser sionista. Eso no es que usted es un terrorista ni nada parecido. Pero en el caso del acercamiento a esto, tú y yo tenemos un trabajo. Y el trabajo es no tener bandos. Informar y ser neutral. Exactamente, informar sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre con el tema del estrecho de Hormuz? Lo siguiente, muy interesante. Irán es el primero que cierra el estrecho de Hormuz. Exacto. Irán le pone minas, dice que está minado, eso no lo sabemos todavía, ciencia cierta. Estados Unidos mandó incluso 2 destructores después que ya hubo un cese del fuego. E Irán decía que la razón por la que ellos iban a cobrar un peaje y que eso era innegociable. Entonces,
Trump puso otro peaje. Entonces, el gobierno de Estados Unidos hizo lo siguiente, que para mí es una jugada muy inteligente de parte de Estados Unidos. Lo primero que hizo fue abrir a la venta la reserva petrolera de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que tiene más petróleo en el mundo. Guardado. Guardado en reservas más a la cantidad de petróleo que produce Estados Unidos. Usted tiene que sumarle el petróleo que produce Canadá también, que es un país enorme en producción de petróleo. Y ahora también súmele lo que está produciendo Venezuela, que lo está manejando Trump. Es decir, que ahí usted tiene una enorme cantidad de petróleo. Lo primero que hizo fue abrir lo que son los puertos del sur de los Estados Unidos, los que dan hacia el Golfo de México, Golfo de América, para venderle petróleo al mejor postor. Okay. Usted abre ahora y verá una gran cantidad, porque hay una aplicación como la de los aviones. Usted verá la enorme cantidad de tanqueros que están dirigidos hacia Estados Unidos ahora. Lo segundo que hizo entonces es poner una flota frente al estrecho de Hormuz, no cerquita del estrecho de Hormuz, alrededor de 80 o 90 millas náuticas del estrecho de Hormuz. ¿Para qué? Tiene 2 portaaviones, hay un tercer portaaviones que llega el próximo viernes y hay otro en camino que llega el lunes. ¿Para qué? Ha hecho un arco de portaaviones a 90 millas náuticas del estrecho de Hormuz, más le ha puesto 22 destroyers, que son barcos de guerra también. ¿Por qué tan lejos? Para si se arma la guerra de nuevo, pues tener la posibilidad de que esos barcos no sean afectados por los misiles iraníes. Es decir, tienen todo el tiempo para crear su escudo protector y evitar que le dañen los barcos. Ahora, Estados Unidos no bloquea hacia afuera el estrecho de Hormuz, lo está bloqueando hacia adentro, y me voy a explicar. Lo que no quiere Estados Unidos es que lleguen barcos al estrecho de Hormuz. La salida está negociada en cuanto a que permiten que cualquier barco salga, excepto los que parten de puertos iraníes. Okay. Es decir, que los de Arabia Saudita que salen de ahí cruzan, los de los Emiratos Árabes también cruzan y salen al Golfo de Omán. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Bueno, el propósito es clarísimo. Es ahogar económicamente a los iraníes. La guerra es muy cara. ¿Cuánto está perdiendo Irán diariamente? No sé cuánto es, pero está perdiendo Irán, el 80% de la economía iraní es venta de petróleo. Uf, el 80% es venta de petróleo. Y creo que eso más lo siguiente, porque Arabia Saudita, y hay que ponerse ahí en esa región, porque como dice, hay hasta que estudiarla. Claro. Arabia Saudita tiene un oleoducto que no estaba funcionando, que saca parte de su petróleo, tenía capacidad de sacar su petróleo desde Arabia Saudita, de sus pozos petroleros, hasta el Mar Rojo. 7 millones de barriles diarios. Eso ya lo rehabilitó y está sacando por ahí 7 millones de barriles diarios hacia el Mar Rojo. ¿Por qué los hutíes que están ahí? Fíjate la geopolítica, lo que es. Los hutíes están ahí mismo, o sea, podrían bombardear el oleoducto porque ese petróleo va directamente a China. El cliente es China. Al ser el cliente China que financia a Irán también y le da inteligencia a través de sus satélites para el tener los bombardeos, bueno, dice, no, conmigo no, porque va a perjudicar a mí. Sí. En esa mezcolanza está la situación en la cual, por eso el presidente Trump el día de ayer dice, a esa guerra no le queda nada. Eso fue una entrevista en Fox, dice prácticamente esa guerra la estamos terminando. En mi caso particular yo creo que esa guerra está prácticamente terminada, van a llegar a un acuerdo que es muy bueno para todo el mundo, llegar a un acuerdo. No es verdad que tenemos que ponernos contentos porque el presidente Trump amenace con destruir a una civilización, eso no es posible. No. En esta época ni en ninguna, la verdad, es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la persa. Esa es la del rey Darío y Persépolis. Es decir, hablamos de una de las civilizaciones más tradicionales vinculadas tanto a Oriente como a Occidente. O sea que a mí me da mucha pena que se hablara de eso, incluso los edificios y las construcciones de la época están ahí y Irán es un país digno de ser visitado.
Es decir, necesitamos paz en esa región y yo creo que se va a lograr. Ese es mi criterio ya y estoy especulando. Lo que dije anteriormente es lo que está ocurriendo en este momento. Antes de cerrar esa parte específica de este conflicto internacional, hábleme entonces del programa nuclear de Irán. Es un buen tema. Sí, claro, el programa nuclear de Irán es el gran problema que tiene Irán, sobre todo con Israel. Porque para los que discuten que Israel pelee en tantos frentes al mismo tiempo, es que hay un problema. El problema es el no reconocimiento de múltiples países del área para la existencia de Israel. Hay que recordar que desde el 1979, en gobierno de Jimmy Carter, Irán se levantaba todos los días con dos consignas. Hasta ahora, o lo debo tener todavía: muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Esas son las consignas. En el caso de Israel, Israel primero está en la región. Segundo, es un país pequeño. Israel lo que tiene son 22.000 kilómetros cuadrados, menos de la mitad de lo que es la República Dominicana. Sí. Rodeado de enemigos por todas partes. Que Irán se dedicó a financiar a los enemigos de Israel en Irak con unas milicias, a Hezbollah en el Líbano, que ya hubo una reunión de Hezbollah con Israel, la primera en 27 años, en el día de ayer en el Departamento de Estado, a Siria con Al-Assad, que ahora está exiliado en Rusia, a los hutíes también, o sea, a Hamas, que era uno de sus principales proxy. Bueno, entonces Israel ha tenido que pelear con todos. ¿Qué pasa con el programa nuclear? Que ese país tan pequeño, de 22.000 kilómetros cuadrados, no puede, bajo ningún concepto, permitir que un país tan grande que plantea su desaparición tenga una bomba nuclear. Porque si tiene una bomba nuclear, conspira contra su existencia. Y por eso que Israel dice, es un problema existencial, vamos a negociar eso. ¿Cuál es la solución que le están buscando? El planteamiento de Estados Unidos. El planteamiento de Estados Unidos es que Irán abandone su programa de construcción de una bomba nuclear. Para eso necesita uranio enriquecido al 93%. El tema de la guerra, según Estados Unidos, se estalló porque tenían información de que ese uranio ya estaba enriquecido alrededor del 67 a 70%. Estaban cerca de conseguir una bomba nuclear y por eso es que ha estallado la guerra. Irán hasta este momento ha mantenido fuera de lo que es la supervisión de este tema del uranio enriquecido a la OIE, que es la Organización Internacional Atómica, la Organización de las Naciones Unidas, que está obligada por tratados internacionales a supervisar lo que está pasando. Fue la propuesta de Estados Unidos del presidente Trump, 20 años para que Irán detenga lo que es el enriquecimiento de uranio. Okay. Que el uranio enriquecido que tiene en su territorio lo entregue a un país neutral y que ese país neutral lo pueda administrar para fines pacíficos. ¿Cuáles fines pacíficos se pueden utilizar? Las plantas nucleares que existen, productoras de electricidad, eso es uso para fines pacíficos de un programa nuclear. En Europa hay muchas plantas nucleares, hay plantas nucleares en Estados Unidos, en muchos lugares hay plantas nucleares para producción de energía eléctrica a través de lo que es la fisión del átomo y también que se usa también en temas médicos y de investigación lo que es este tema de la energía nuclear. Entonces, Irán ofreció, esto es oficioso ya, pero eso están hablando en Estados Unidos, ofreció 5 años y Estados Unidos no lo aceptó. 5 años para entregarlo. Sí, no, 5 años de espacio donde no va a seguir enriqueciendo uranio y al año 6 comenzar de nuevo. Estados Unidos dice que no, que 20 años. Y creo que ahí está la discusión y ese es el principal problema, porque en el tema del estrecho de Hormuz no hay discusión. ¿Sabes por qué? Porque las aguas de los estrechos, por tratados internacionales, son de libre circulación. Sí. Ese no es el único estrecho que hay en el mundo. Este es el estrecho de Malaca, ese que está ahí en Singapur y maneja Singapur, es un estrecho de 3 millas náuticas nada más y por ahí pasan miles de barcos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el estrecho, que es un estrecho,
El estrecho que tenemos entre la República Dominicana en su parte este y Puerto Rico en su parte oeste. El Canal de la Mona es un estrecho. Ah, es cierto. Por ahí puede transitar quien quiera porque esos son aguas internacionales. El estrecho de la Florida. El estrecho de la Florida es un estrecho de aguas internacionales y así sucesivamente por reglamentación internacional. Y por eso es que el Estados Unidos dice que Irán no puede cobrar peaje porque entonces nosotros entraríamos en un conflicto quizás con Puerto Rico. Eso es un extremismo mío. Claro. Por el peaje de los barcos que cruzan por el estrecho de la Mona o por el canal de la Mona, y eso no puede ser. ¿Es cierto que ha bajado entonces actualmente el precio del petróleo? El precio del petróleo ha bajado, en el día de hoy está ya por debajo de los $90, estaba entre el de referencia de Texas, que es el que nosotros usamos en República Dominicana, andaba entre los 88 y $89 por ahí, y el del Mar del Norte andaba alrededor de $96, ha bajado de $100 ya el petróleo. El presidente Donald Trump hoy en una de sus múltiples declaraciones, porque seguirle el rastro al presidente norteamericano con lo que dice o escribe es terrible. Lo que hacemos es eso, vivimos pegados al el día entero. A las actualizaciones. En uno, ahí yo sentado ahí para entrar contigo. Sí. Ahí dice él que el precio del petróleo va a caer en picada. Ojalá así sea. ¿Y usted lo cree eso? Si se logra la paz este fin de semana, es casi seguro que sí, porque no hay razón para que esté. Recuérdate que subió de $63 a más de 100. Sí, es decir, y aparentemente no hay razón, excepto la guerra, para que haya subido como la espuma. Sí, ojalá que así sea. Veo que hay mucha gente todavía diciendo que a pesar de que bajó, sigue estando muy volátil, que en cualquier momento puede o bajar, ojalá que sea bajar más o subir, porque creo que donde se encuentra el mundo en este punto y que República Dominicana siga con ese subsidio de esos 1.189 millones de dólares para subsidiar el tema de la gasolina, eso creo que nos está haciendo un hoyo a nosotros como país. Es que nosotros no aguantamos lo que está ocurriendo, pero no solamente la gasolina, también está los alimentos, los insumos. Y el subsidio que va a aumentar también a la electricidad, que es uno de los grandes hoyos fiscales que tiene la República Dominicana, que por el aumento del precio de los combustibles podía subir. Gracias a que Punta Catalina es de carbón. O sea, que a pesar de que ha subido, no sube en la misma proporción, pero el gas natural ha subido de una forma enorme y el precio del petróleo también. Entonces usted dice que va a subir el subsidio del Estado a la energía eléctrica o va a subir lo que los dominicanos tenemos que sacar del bolsillo para pagar. Las dos cosas. Todavía no hay un plan que se haya sido presentado por el gobierno de lo que piensa hacer frente a este estado de crisis. Lo que claro, queremos los más positivos, yo casi siempre soy positivo, es que la guerra cese y comiencen las cosas a estabilizarse otra vez. Claro. Y al estabilizarse otra vez volver a la situación anterior, que de todos modos en la República Dominicana... Pero no era buena como quiera, Humberto. Para allá iba. Para allá iba, decía que de todos modos en la República Dominicana era de problemas. O sea que nosotros vamos de Guatemala a Guatepeor, entonces. Bueno, con la guerra nos ponemos mucho peor, sin duda ninguna. Sí, por eso es que hoy van a visitar al presidente del Partido Fuerza del Pueblo. Exactamente. Conexión perfecta ahí, Humberto. Ahora... se habla de que el presidente Leonel Fernández, yo le digo presidente a todos los expresidentes, al presidente Leonel Fernández con una supuesta comisión del gobierno. ¿Qué usted sabe de esos temas? Un hombre tan informado. No, lo que yo más sé es de la anterior. De la de Danilo. Claro, la anterior fue un fracaso. Bueno, solo con que Danilo saliera públicamente a despotricar esa comisión y dijo que no tenían un plan. Ya eso fue un fracaso. Lo que ocurre es que aparentemente en la reunión y en la rueda de prensa, sí, aparentemente eso fue lo que ocurrió cuando se convocó a los periodistas, que qué es lo que van a hacer. Ellos no tienen un plan y van a traer un plan delante de los comisionados. En mi caso, yo que aprendí tanto del presidente Balaguer, siempre aprendí algo que ocurrió mucho en el reformismo. Usted iba donde Balaguer, cualquiera hablaba con Balaguer, sobre todo cuando estaba en la oposición. Era fácil hablar con él.
Y entonces él le decía, yo me reuní con Fernando Álvarez, por ejemplo, que fue un adversario de Balaguer dentro del partido, y Balaguer siempre le preguntaba, ¿usted fue a su casa o él fue a la suya? Para saber de quién fue el interés. Oh. ¿Usted fue a su casa o él fue a la suya? El interés era del gobierno en la visita a Danilo, no de Danilo, no del PLD, porque ellos fueron a la casa de ellos. Eso ya estoy seguro porque el gobierno anunció, el presidente anunció que quería que hubiera un tipo de consenso para enfrentar la crisis. Un consenso país, incluyendo Exacto. la oposición y los principales líderes. Y los empresarios más las fuerzas sociales, eso fueron sus palabras. Claro. Eso fue lo que él dijo en su discurso, un discurso de un domingo, creo que en la tarde temprano, ¿te acuerdas? Sí. Entonces él decía, a convocar a la oposición, a los políticos, a las fuerzas sociales y a los empresarios. Ha habido 2 reuniones. La reunión con Danilo Medina terminó mal porque el error de ambos fue comenzar a discutir públicamente lo que se trató dentro de la reunión, porque eso no se hace. Eso es definitivamente una violación de un protocolo no escrito que existe, que cuando usted se reúne en una reunión de ese tipo, usted se queda callado hasta que el de mayor autoridad, si se quiere, que en el tema del gobierno debería hablar. Pero Danilo le agarró, ¡pam! Porque a Danilo le conviene, Danilo es un político. Y al ser un político, él le conviene primero estar en la primacía de la opinión pública y en segundo lugar, a él necesita relanzarse. Sí, pero no, por ejemplo, Humberto, ¿usted no cree que eso puede también jugarle en contra a Danilo hasta cierto punto? Porque lo hace ver a él como que él solamente está enfocado en arruinar, en maltratar y en detractar al gobierno y no tiene un deseo genuino de que el país esté mejor, porque se supone que eso fue una reunión que está por encima de cualquier interés partidario, porque es algo que nos va a beneficiar a todos, independientemente del partido que seamos. Lo que ocurre es, en primer lugar, hay que saber cuál es su situación. Danilo es un político jubilado que quiere rehabilitarse. Sí. Él es jubilado porque él no puede ser presidente de la República. El que no puede ser presidente de la República Dominicana no puede de la política construir un proyecto de poder, porque él no va a ser poder. Entonces, por eso él necesita justificar su presencia frente al Partido de la Liberación Dominicana, que es uno de los partidos tradicionales del país. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, que creo que el gobierno cometió el error de mandar 3 personas no muy duchas a lidiar con un viejo zorro de la política dominicana, claro. O sea, no es cualquier persona que tienes enfrente. Es, aparte de ser presidente de la República 8 años, fue jefe de campaña de Leonel 2 veces y aparte de eso fue en los 90 hasta presidente de la Cámara de Diputados. Usted está hablando con alguien que tiene que tener cuidado. Claro. Entonces le mandó a 3 personas que para mí no estaban al nivel. Debió haberse producido una reunión entre el presidente Medina y el presidente Abinader. Esa era la reunión. Totalmente. Con presencia de los 3 funcionarios por nivel de rango jerárquico, claro. ¿Verdad? ¿Entiendes? Claro. Si eso hubiera ocurrido, no pasa lo que pasó. Es cierto. Estoy sumamente convencido de que eso no ocurrió, pero Danilo encontró un filón, se fue por ahí y los funcionarios del gobierno cometieron el error de responderle. Porque la declaración de José Ignacio Paliza es lamentable. Hablar de que Danilo, él fue el que propuso la reforma fiscal. Con funcionario del gobierno usted no puede hacer eso tampoco. Es un tema de niveles. Claro. Pero de todos modos eso ocurrió. Yo espero que no ocurra. Fueron con los empresarios y también fueron sin un plan. Pero los empresarios sí plantearon 3 salidas. Hay 3 que están en la prensa de hoy. Primero, un rediseño del gasto público. Me encanta. Dijo el presidente del CONEP. Un rediseño del gasto público. Segundo, que el gasto, más o menos en la misma línea, sea redefinido en cuanto al tema de lo que consumen los empleados públicos. Es decir, el aumento de la nómina pública que ellos plantean que hay que racionalizar el gasto por ahí. También la nómina pública ha aumentado enormemente. Sí, en vez de disminuir, ha aumentado. Más de 830,000 empleados públicos. Entre empleados, entre las nuevas pensiones que se han otorgado,
unas famosas pensiones especiales. Solidarias. Ajá, y especiales. Escuché por ahí que más de 50,000, 60,000, 100,000 pesos en esas pensiones. Entonces así no podemos avanzar y así no podemos hablar de que estemos todos en austeridad y que nos sacrifiquemos. Entonces, lo otro que plantea, tuve que buscarlo, porque tampoco tengo tan buena memoria, aunque pareciera Pero que mucha. sí. No se puede quejar. El subsidio focalizado. Y eso es racional. En mi caso, que estuve como parte de diversas comisiones en cuanto al tema de subsidios, sobre todo cuando estaba en la reforma del sector salud, yo digo, es que existía o existe un sistema para focalizar el subsidio que a las familias pobres a las que está dirigido el subsidio estaban clasificadas entre pobre 1, pobre 2, etcétera. O sea, a través de encuestas que se hacían en los hogares, en los barrios más pobres y carenciados del país. ¿Por qué? Porque el subsidio del gobierno no puede ser generalizado, porque se presta mucha corrupción. Si usted generaliza el subsidio, hay muchísima gente que recibe el subsidio solamente como favor político y no como política de Estado para combatir la pobreza. Es decir, y ese sistema, que es el sistema único de beneficiarios, debe transparentar qué está ocurriendo con eso. O sea, no es posible de que en el día de ayer se anuncie ya un bono lluvia de 16,000 millones de pesos. Ay, Dios mío. O sea, no puede ser que sigan tirando como el dinero para arriba. Entonces el presidente se pone a prometer, a decirle a la gente que le va a resarcir y que le va a devolver el dinero para que puedan abastecerse de sus electrodomésticos y enseres que perdieron. Y eso está bien, porque hay mucha gente que perder sus trastes, como decimos aquí, es destruirle la vida. Sin embargo, no es ver esa medida de manera individual, porque si la vemos de manera individual está bien y está correcta, pero lo que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. No, pero aparte de eso, hacerlo sin una organización. Claro. Hacerlo sin tener una base de datos. Estamos en la era de las bases de datos y la informática, eso no puede ser a lo loco. Porque el que reparte y reparte siempre se queda con la mayor parte. Y si usted entrega subsidio que no sea focalizado e identificado con la clasificación de la familia como pobre y también señalada como una familia que ha sido parte de las que se inundaron, perdió sus bienes, ¿a quién se lo va a entregar? ¿Ve? No puede ser que el ministro de la Presidencia vaya y anuncie un bono lluvia sacado de la chistera y plantear que eso es un combate a la gente que perdió parte de sus enseres. Eso no puede ser. Y no puede ser simplemente porque no hay ningún tipo de fiscalización a eso. Y cuando eso no ocurre, todos sabemos que una parte importante del dinero se ve en corrupción, no en los que están, no en los que tienen la necesidad. Esa declaración podría pesarle al gobierno. ¿Sabes por qué, Yamel? Porque ¿cómo van a identificar a toda esa gente? Claro. Ese es el problema fundamental que hay. Y tengo entendido que, así como usted dice que lo saca de la chistera, eso fue porque el presidente, me parece que estamos en estado de emergencia, ¿verdad? Sí. Entonces, al estar en estado de emergencia, lo hablaba en el programa hace unos días, eso hace que al reducirse la burocracia para hacer los procesos, se reduce burocracia, por decir algo, para el tema de las licitaciones, que hasta ahora no hemos visto eso, pero se supone que eso viene también, porque hay que reparar puentes que se cayeron, calles, etcétera. Entonces, ahí, mientras menos burocracia y mientras más rápido se hacen las cosas, como usted dice, pues obviamente que ahí se abre más la puerta para el tema de la corrupción. Totalmente. Porque si los controles que hay a nivel administrativo para comprar bienes y servicios dentro del Estado se disminuyen esos controles, definitivamente también es un espacio para robarse parte del dinero del presupuesto. Tienen un serio problema de organización a nivel del gobierno. Y de comunicación también, hay que afilar esa parte. Ya finalmente, Humberto, entonces, veo que la fecha para esta reunión
con el presidente Fernández es hoy. Hoy, esta tarde a las 6 de la tarde en Funglode, la comisión... Si es la perdón, entonces ahí vemos que el partido va a casa de Leonel. Exacto. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? Le interesa al gobierno la reunión, es verdad, claro, porque va a la casa de Leonel. Claro. Esa al gobierno que le interesa. Si es la misma que le mandaron a Danilo, que esa fue la señalada, pues irán los mismos. Irá Magín Díaz, irá José Ignacio Paliza, irá también Yayo San Lobatón. No sé, yo voy a chequear en los medios, en los videos y las fotos, a ver si llevan algún folder. Si llevan algún folder, lo primero que voy a preguntar es si llevaron el plan. Porque el plan es importante. ¿Cuál es el plan? Alguna gente dice que los políticos de oposición tienen que entregar el plan. Es al revés. El responsable es el gobierno y por lo tanto el que hace la propuesta es el gobierno. Claro, y como hicieron con el tema haitiano. En el tema haitiano fueron al Ministerio de Defensa y presentaron en una pantalla todo lo que tenía el gobierno para recibir entonces algún tipo de sugerencias de parte de la oposición e incluso del gobierno, porque también deberían incluir en las invitaciones o visitas a la casa del presidente Hipólito Mejía. Ah, estoy de acuerdo. Deberían invitar a Hipólito, debe Totalmente. estar celoso Hipólito. Y pienso que para esta reunión con Leonel Fernández hay una de dos. O estos ministros se habrán preparado, se habrán quemado las pestañas en estos días para llegar ya más preparados donde Leonel, que a pesar de que Leonel y Danilo ambos están sumamente preparados, pero sabemos que Leonel tiene un don de teoría, de la palabra, de la comunicación, de las palabras rebuscadas, o sea que tienen que prepararse bien. O Luis Abinader habrá dicho, espérense, que yo no quiero que vaya y Leonel me haga lo mismo que hizo Danilo y salga por ahí a decir que no hubo plan. Voy yo mismo. Pero entonces ahí hay problema con Danilo. Claro, hay un problema con Danilo. Eso él no va a pasar. Yo creo que posterior a esto habrá una reunión del presidente con los 3 expresidentes de la República. Pero la otra no fue positiva. Pero aún así, creo que el espíritu de hacer ese tipo de visita y sobre todo de participación de la oposición política, porque todavía faltan las fuerzas sociales. Me imagino que habrá una reunión grande, pero en el tema político deberían hacer, ya en este punto, pare o no la guerra. Si la guerra para el sábado, el domingo, el lunes de la semana que viene, donde sea, creo que como quiera queda, debe realizarse una reunión entre el presidente Luis Abinader y los 3 presidentes de la República pasados para tratar de dialogar y dar un ejemplo de que sí el país está dispuesto a buscar soluciones de consenso a los serios problemas económicos que tenemos. Excelente. Yo siempre soy alguien que va a abogar por ese tipo de reuniones. Pienso que eso es como la frase que 4 ojos ven más que 2. Siempre que tú tienes 3 o 4 cerebros para incluir a Hipólito en un lugar buscando la mejor solución para un país completo, entiendo que eso lo único que puede traer es beneficio para toda la población. Así es. Humberto Salazar, gracias por estar con nosotros en este Es un privilegio. No, es un privilegio para mí, señores, porque yo estoy aquí aprendiendo como esponja de todos los conocimientos de Humberto, que aún tiene tanta información y se atreve a quejarse públicamente de su memoria. Un hombre que ha tirado data aquí, que tela casi, que no hay por dónde cortar. Yo tengo problemas con los nombres generalmente. Ah, no, pero lo otro se le da muy bien. Pero eso es toda la vida, me olvidan los nombres de la gente. Buenísimo.